Talmidim y Talmidot de Yeshua HaMashiach. Yeshua el Mesías ben David, el Mesías ben Elmi. Bueno, damos gracias una vez más al Todopoderoso, porque su infinita voluntad estamos reunidos una vez más acá para que Él se glorifique en medio de nosotros y para que, por favor, Él tenga misericordia. El que haya de tener misericordia y Él abra los ojos de aquellos a los cuales en su infinita y perfecta voluntad desee abrir los ojos. Vamos a tocar un tema trascendental, un tema definitivo, un tema del cual depende la Geulá de nuestra Neshama, la salvación, la redención de nuestra alma. Un tema que tal vez tendremos que seguir tocando por muchas oportunidades. Un tema trascendental, de discordia, muy cuestionado por muchos, pero que realmente, más que un tema de entenderlo o de comprobarlo, es un tema de decisión. Después de que veamos este video, como muchos otros más videos que tal vez hayan salido al respecto, muchos llegarán a su propia conclusión. Muchos simplemente seguirán en la posición que quieran seguir. Porque realmente la emuná, la fe, es una decisión. Muchos desean creer en un amuleto, muchos desean creer en una fábula. Y el Eterno ha dado al hombre la libertad de en quién y en qué poner su emuná. Sabemos que nosotros simplemente daremos testimonio y mostraremos unos textos de los profetas, textos de la Torá, textos del Tanaj y palabras de Yeshua mismo, sabiendo que la obra no es nuestra, ya que aquellos que han de creer en Él no es por decisión propia. Es un misterio, es un milagro. Es la infinita y grandiosa misericordia y voluntad del Eterno. Porque hemos sido nosotros los que hemos escogido creer en Él. Si no es el Eterno el que en su extraña forma de actuar escoge cada alma que trae a los pies del Mashiach para redención de sus almas y perdón de sus pecados. Porque no hemos sido nosotros quien lo escogimos, sino es Él quien nos ha escogido. Porque nadie puede venir al Hijo si no es el Padre
el que sí lo permite. Nadie puede conocer al Hijo si no es el Padre el que se lo revela. Y vamos a tocar el tema de Yeshua como el Cordero expiatorio, donde muchos entran en controversia. Y vamos a tocar varios textos. Y anexado a eso, anexados a los textos que quiero compartir con ustedes, está mi propio testimonio y quiero ponerlo como primer punto, ya que quien está haciendo este video no es alguien que haya sido convencido por teorías, por doctrina, no me han lavado el cerebro. Para salvación de muchas almas, para redención de muchas almas, de aquellas que deseen escuchar. Este video lo está haciendo alguien que cree, sigue y sirve al Mesías Yeshua de Israel, al Hijo de Elohim, no solamente por convicción, no solamente por revelación, sino que para salvación de muchos de ustedes y de edificación, para fortalecer vuestra emuná. Él me dio la oportunidad de verlo en carne y hueso, físicamente, corpóreamente, poderlo tener frente a frente, a unos cuantos metros de distancia, y poder confirmar. Cuando en un tiempo de gran prueba le pedí una señal y le dije, por favor, necesito que me ayudes para seguir hablando de ti y dando testimonio de que eres el Mesías de Israel. Solo no puedo. Necesito de tu apoyo. Y él se me presentó en carne y hueso, como a muchos otros hermanos Yehudim, hermanos judíos acá en Israel, lo ha hecho. No soy el único, porque precisamente él sabe que para nosotros como judíos creyentes en él, nos es muy difícil muchas veces seguir su camino y seguir en la emuná en él. Por eso él a algunos de nosotros nos da el privilegio, pero también la responsabilidad de verle en carne y en hueso, en persona. Adicionalmente a eso, quiero decirles que no solamente lo pude ver, sino también cuando entregué a mi madre, cuando se la entregué a él, cuando partió. Por misericordia del Eterno también me permitió sentirlo. Cuando les digo sentirlo, es poder sentir sus manos físicas puestas en mis hombros. Y algo que todavía no he subido un video sobre este testimonio, que hace unos cuantos pocos días me sucedió también. Nunca había escuchado su voz. Nunca. Siempre había sido el Padre, el Elohim nuestro, de Israel, el que me había hablado a través de sueños o las veces que llegué o he llegado a escuchar su voz audible. Siempre había anhelado escuchar su voz. Y hace unos pocos días me permitió verle nuevamente actuando en una persona, sanando a una persona, y me permitió escuchar su voz y decirle a esa persona exactamente todo lo que él estaba haciendo. El Mesías
Independientemente de que creas en él o no creas en él, el Mesías Yeshua es real. A muchos Yehudim nos ha permitido verlo físicamente, para que demos testimonio y para que ese testimonio sea testigo contra todos aquellos que en rebeldía desean rechazarle, para que nadie pueda decir que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar por cuenta propia el testimonio de un Yehudí que lo hubiera visto en persona, en carne y hueso. Así que, amados, no les va a hablar un neófito, no les va a hablar un Yehudí que le lavaron el cerebro, no les va a hablar alguien que no tenga conocimiento de quién es Él. Es el ser más maravilloso que el Eterno haya podido darnos. Otro punto que quiero que les quede bien claro es que van a escuchar, o no van a escuchar porque no voy a hablar de ese testimonio, sino vamos a hablar a los textos, los pesukim y a los capítulos y a los versículos, vamos a ir. Pero también quiero que quede claro algo. Quien está dando testimonio de esto es un Yehudí, es un judío que cree en Yeshua como el Mesías judío nuestro. Es muy diferente que tú hables con un judío que cree en Yeshua como el Mesías conforme a la Torá, conforme al Tanaj, conforme a nuestro pueblo, a hablar de el Mesías bajo la convicción griega o bajo la convicción helenística o bajo la convicción, llamémoslo, católica. Un Mesías endiosado, un Mesías pseudodios, un Mesías Dios, que es lo que confunde a muchos. No es el video y no vamos a tocar en este momento ese tema, pero en este canal ya hemos hablado muchas veces de eso y hemos mostrado los textos a través de los cuales hemos visto que Yeshua el Mesías nunca quiso venir a usurpar el lugar de su Padre, a quien él mismo muchas veces llamó mi Elohim, en muchas oportunidades. También tocamos ya el tema de a qué se refería él cuando le contestó a Felipe, le dijo, cuando él le preguntó, muéstranos al Padre, y le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo estaba entre vosotros y aún no me habéis conocido? Cuando él dijo Elohim, cuando él dijo que nosotros éramos Elohim, ¿a qué se refería él? Ya hemos tocado ese tema, no es el video, hemos sacado videos donde hemos hablado de ese tema. En la convicción griega, en la convicción católica, en la convicción pagana, se ha vituperado, se ha añadido, se ha malinterpretado y se ha enseñado falsamente la doctrina de un Mesías Dios. Cuando siempre hemos visto los textos donde vemos, aún en el libro de Apocalipsis, un texto muy hermoso donde dice el testigo fiel, el amén, el principio de la creación de Elohim. Viendo cómo Él es un alma como la de nosotros, pero no es un alma igual ni tuvo un cuerpo igual que el de nosotros. Es un alma única, un alma que fue probada, un alma que desde antes de la fundación del mundo
y como principio de la creación de Elohim, fue testigo fiel y verdadero de toda la obra creadora del Eterno. Él conoce todo del Padre, conoce todo de Elohim, por eso a Él le ha sido dada la potestad de ser nuestra guía espiritual, de ser nuestro pastor, de ser nuestro rabí. Podríamos llamarlo algo así como nuestro hermano mayor, único, unigénito, no primogénito, unigénito. Unigénito quiere decir que no hay otro como Él, porque todos nosotros, fuera de Adán, que fue creado, todos nosotros provenimos de una simiente de hombre, Él no. Él proviene de un óvulo de mujer fecundado por la sombra de su propio Ruach. Que ese es un punto también muy cuestionado, pero que al Eterno poco le interesa eso. Yeshua vivió en un cuerpo, Yeshua tuvo emociones y Yeshua, que hace parte de la grandeza de él, de la grandeza de su alma, es que Yeshua también fue probado como nosotros. Él tuvo libre albedrío. Muy diferente a la fábula, a la doctrina o a la falsedad que fue enseñada por mucho tiempo. Tipo mitología griega de un semidios, o más que de un semidios, de un Dios encarnado en un hombre. Si nosotros habláramos de Dios encarnado en un hombre, según lo que Yeshua nos enseña y lo que el mismo Elohim nos enseña, cada uno de nosotros es Elohim encarnado en un hombre, ya que cada uno de nosotros proviene de Elohim, ya que Yeshua dijo, porque os maravilláis, porque os exaltáis y os digo Elohim sois, porque cada uno hace parte de Elohim, provenimos de él, pero no se está refiriendo a que seamos Elohim. Nuestra alma proviene de Elohim, nuestra alma es una parte de Elohim, pero nosotros no somos Elohim. Yeshua se cansó de decirlo, verán al Hijo del Hombre, él siempre usó la palabra Ben Adam, hijo de hombre, hijo de Adam, es la forma de decir hombre, ser humano. Él tuvo un cuerpo como el de nosotros, pero no igual al de nosotros, porque su cuerpo tenía que ser especial, su cuerpo tenía que ser perfecto, para que su sangre fuera perfecta. Vamos a entrar luego en tema de por qué su sangre tenía que ser perfecta. La genética de su sangre no podía ser igual a la genética de cualquiera de nosotros. Pero él tenía que ser probado, porque él tenía que ser el Mesías, y el Mesías no es Elohim. El profeta no es Elohim. Elohim es el todo de todas las cosas, en todas las cosas, en todo el universo. Elohim no puede contenerse en el universo. Elohim es espíritu. Él es el escogido de Elohim desde antes de la fundación del mundo. Él es el amor de Elohim manifestado. Por eso también se habla de que como Mesías los 7 espíritus de Elohim estuvieron sobre él. La plenitud de la Shejiná de Elohim está sobre él. Pero igual fue probado como nosotros. Y lo grande de él, lo realmente grande, lo que lo hace majestuoso, lo que hace que nosotros como Yehudim, cuando le conocemos y él se nos revela, y es más, cuando él se nos aparece, caigamos postrados delante de él. ¿Saben cuál es su grandeza? Que igual que tú y que yo, él fue dotado de un don inapreciable que el Eterno nos regaló a cada una de sus almas cuando salimos de su seno, cuando salimos de él y somos puestos en un cuerpo. La libertad de escoger, lo que es conocido como el libre albedrío. Él tuvo la oportunidad de decir no. Él tuvo la oportunidad de huir. Él tuvo la oportunidad de pecar y no pecó. Para demostrarnos y para mostrarnos
lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. Él es como ese segundo Adán. Él es como el prototipo de lo que el Eterno en ti, en mí, en cada uno de los que creamos en la redención de nuestras almas a través del cumplimiento del mandamiento de expiación de pecados a través de aquel que le escogiera como ente expiatorio, el Mesías Yeshua, como cordero, como cordera, y nos hiciéramos bajo su sangre, recibiremos cuando Él venga por segunda vez. Él es el prototipo de lo que el Eterno quiere hacer con cada alma que como la de Él se sujete al Padre y obedezca, aún hasta la muerte. Porque Él fue probado en todo. Él aún fue tentado por Hasatán. Hasatán no se va a poner a jugar a tentar a Elohim. Fue creado por Elohim. Cuando un simple angelucho se va a atrever a tentar a su creador. Él no podía tentar a su creador, pero al Mesías, su hijo, quien tenía un alma que podía caer en pecado, sí lo tentó, autorizado por el Padre para probarlo. Esa es la grandeza del Mesías. Pero también tengo que decirles algo que es muy duro y muy triste. Se los digo como alguien que lo ama con todo su corazón y que le duele mucho haberlo visto en persona, en carne y hueso. Muchas veces sentir lo que él siente en su corazón y hablar de parte de él. Porque él les manda a decir algo. Y es hermoso porque desde hace unos días que pude escuchar su voz, es hermoso ver cómo sigue hablando. Porque él está vivo. Él está vivo. Él fue resucitado por el Ruach de Elohim. Él no resucitó solo. Fue resucitado por su Elohim, así como cada uno de nosotros, si morimos antes de su venida, seremos resucitados como Él. Él fue la primicia. Él es la degustación, el prototipo del Padre, lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Es triste cuando Él me permitió verlo, me dijo algo muy hermoso, sin hablarme, solamente mirándome a los ojos, sin mover su boca. Me lo hizo sentir en mi alma, en mi espíritu. Me dijo: siempre que hables de mí, a quien sea, así no me veas y así no me vean, yo voy a estar allí contigo, confirmando cada una de las palabras que hables de mí. Y hablaré al corazón de cada uno de aquellos a los cuales yo quiera revelarme por voluntad de mi Padre. Cada vez que prediques o hagas una tefilá, ores por algún enfermo o algún endemoniado en mi nombre, allí estaré yo. Y es triste como Él me dice: háblales y diles. ¿Saben qué me dice que les diga? Él no está interesado en demostrarle su existencia a ninguno de los que duda de Él. Su función no es demostrarle a la humanidad que Él es el Mesías. No. Su función fue venir por las ovejas que su Padre tenía preparadas acá. Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso a Él no le interesa estarse defendiendo. Si alguno de ustedes ha entrado en soberbia, en rebeldía, y no desea creer en Él, no piensen que Él se les va a aparecer para decirles: miren, he aquí, yo soy el Mesías, crean en mí. No es su interés. Es tu decisión.
Es la decisión de cada uno de ustedes. Él no está interesado en demostrarle absolutamente a nadie que Él es el Mesías. ¿Saben por qué? Porque en pocos años, en unos cuantos años, Él vendrá por segunda vez y todo ojo le podrá ver. Y aquellos que le negaron, aquellos que no quisieron aceptar ese sacrificio que tanto le costó a Él, que tanto le dolió, en el cual Él entregó su vida, van a lamentar muchísimo. Él está interesado en revelarse a aquellas almas humildes que desean abrirle su corazón. Aquellas almas que no desean confirmar si Él es el Mesías. Demuéstrame que eres el Mesías. Muéstrame, a ver, ¿qué texto me vas a sacar para convencerme? No. Él desea revelarse a los humildes, a los pequeños, a los ladrones, a las prostitutas que están arrepentidos y que están buscando expiar sus pecados. No está tampoco interesado en revelarse a aquellos que quieren sentirse judíos o quieren sentirse más que judíos y están atacándole ahora y dejando de creer en él, cuando antes en su seudónimo, en su seudónimo de Jesús el Cristo, le buscaban en iglesias cristianas. Y se olvidan que fue Él, Yeshua, el que los llevó a conocer la Torá, a conocer las raíces hebreas y a entrar a ser parte del pueblo de Israel. Pero ahora, en ese orgullo de querer sentirse judíos, creen torpemente que al negarlo van a ser vistos por los judíos como parte del pueblo, sin saber que están exponiendo sus almas a la perdición y a perder la expiación de sus pecados. Es muy triste cómo muchas personas, después de haber creído en Él como cristianos, de haber creído en Él como mesiánicos, de haber recibido aún milagros, de haberlo invitado a entrar a sus corazones, de haberlo sentido, ahora han abierto sus oídos a la serpiente. Y la duda se ha entronado en sus mentes y en sus corazones. Se han enfriado, han dejado de buscar la presencia del Padre y han caído en el engaño de sentirse judíos y de querer negarlo como aquellos de mi pueblo que le están negando. Hago una acotación. Hace unos días tuve la hermosa experiencia de poder ver el testimonio de un yehudí, un hermano yehudí ultraortodoxo, de aquellos que visten de sombrero, gabardina, hasídico, que entró a creer en Yeshua el Mesías, que se acercó a una keilá mesiánica y no le dio pena de preguntar y decir, yo quiero que me hablen de Yeshua. Y después de un buen rato que le hablaran de Yeshua, tomar la decisión y decir, ¿saben? Yo creo en Él y quiero seguirle. Quiero seguir viniendo, quiero seguir que me hablen de Él. Es triste como Él se está pareciendo a muchos de nosotros y muchos de nosotros, aún muchos ultraortodoxos. Hay un grupo de rabinos ultraortodoxos en Meat Sharim que se reúnen y son creyentes en Él. A puertas cerradas se reúnen. Y en el pueblo de Israel se está abriendo las puertas para creer en Él y muchos están entrando a creer en Él. Y afuera está pasando totalmente lo contrario. Es triste que muchos de aquellos que le conocieron bajo su seudónimo de Jesús el Cristo, hoy, por haber conocido sus raíces hebreas, por haberse circuncidado, por saber un poquito de Torah, un poquito de hebreo, ahora desean ser como los judíos ultraortodoxos.
Creen que entrar a ser parte del pueblo de Israel es también entrar a participar de la ceguera que momentáneamente el Eterno tiene sobre ellos. Qué triste, el día que el Eterno quite esa ceguera a todo el pueblo y ellos, por querer imitar a nuestros hermanos judíos que no creen todavía en Yeshua, sean avergonzados por haber adquirido una ceguera que no era necesaria. No era necesaria porque Yeshua no choca contra ningún punto de la Torah. Porque como él dice, él no vino para abrogar, para abolir la Torah, la ley, ni los profetas. Él encaja en cada una de las profecías. Él encaja en cada una de ellas. Es más, en este momento no hay la posibilidad de que ningún hombre, de que ningún yehudí cumpla las profecías como él las cumplió. Comenzando porque el Mesías tendría que salir de la ciudad de David, de Betlehem. Y ya hace muchísimos años, Betlehem es una ciudad 100% y netamente poblada por palestinos. Es imposible que un yehudí, una yehudí dé a luz allí un bebé. Porque al entrar un yehudí allí corre riesgo de muerte su vida. Allí está prohibido, allí no puede habitar, no puede vivir un yehudí. El libro de las genealogías, en la destrucción del segundo templo en el año 70, con el general Tito, fue destruido. Por consiguiente, ninguno de nosotros, ningún yehudí en el mundo puede conocer su genealogía, puede ir a confirmar su genealogía. Ningún bebé yehudí cuando nace es presentado en el Beit HaMikdash, porque no hay Beit HaMikdash, para inscribir su nombre en la genealogía de su árbol genético, de la línea de la tribu a la cual pertenece. Por consiguiente, a nadie se le puede comprobar la descendencia de la tribu de David y mucho menos nacer en la ciudad de Betlehem. Por consiguiente, en este momento ningún ser humano, ningún yehudí calificaría para poder comprobar esas profecías que fueron comprobadas y que fueron cumplidas en el Mesías Yeshua. Hay muchos textos que tocar. Vamos a tocar dentro de la cantidad de textos que podríamos tocar, vamos a tocar varios de ellos. Les invito a que tomen nota de estos textos. Vamos a ver Devarim, Deuteronomio 18:15, donde nos habla por primera vez de ese profeta prometido que algunos, bueno, alguien que no es judío, alguien que no pertenece al pueblo de Israel, que no es judío de nacimiento, puede llegar a hacer una comparación con Josué, con Yehoshua, pero realmente ningún judío verdadero podría homologar las palabras habladas en el monte Sinaí con Josué. Josué, dentro del canon nuestro, nunca ha sido catalogado como profeta. Josué nunca, Yehoshua nunca ha sido visto como el Mesías. Y seguidamente las profecías de Daniel no se podrían cumplir en Yehoshua, en Josué, porque estaban descritas para muchísimo más adelante, para cuando hubiera el sacrificio en el Beit HaMikdash, en el templo, y cuando Josué muere ni siquiera había sido construido el primer templo, mucho menos el segundo templo. Entonces realmente tocar el punto de Yehoshua como el Mesías, como el profeta,
cuando realmente no vemos ninguna profecía hablada por Josué, cuando nos damos cuenta que no encaja con ninguno de los textos proféticos que apuntaban hacia más adelante, cuando vemos que Josué no fue asesinado, no fue muerto, y vemos en el libro de Daniel que el Mesías le sería quitada. En Daniel 9:27, el Mesías príncipe, el Mesías le sería quitada la vida. No moriría por sí, le sería quitada la vida. Y había unas características y unas semanas proféticas específicas en las cuales le sería quitada la vida al Mesías. Entonces realmente las personas que tratan de mostrar que esta profecía de Devarim 18:15, donde dice profeta o se levantará como vuestro hermano Moshe, a él escuchad, pues realmente erra en neofismo y en desconocimiento de judeidad. Es, 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 es muy neófito, o sea, es de alguien que tiene muy poco conocimiento y profundidad. Eso no es simplemente, o sea, no es que cuadren a primera vista los textos, por favor. No, 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 no. O sea, no es porque yo sepa poner unas gasas y hacer una sutura que llego a tener la profundidad del conocimiento de un cirujano. Y eso es lo que está pasando. Nos volvemos intérpretes. Conocemos un poquito y creemos que porque tenemos análisis de textos, podemos entrar a jugar, a organizar doctrinas para desvirtuar al Mesías. Y más cuando somos enajenados por hermanos que han negado al Mesías, se han convertido y ahora se han vuelto los peores enemigos y los mayores detractores de Yeshua como el Mesías. Entonces les voy a invitar a que anoten estos textos de Devarim, Deuteronomio 18:15. Y les voy a dar otros textos también. Yohanan 1:45. Yohanan, Juan 11:25. Yohanan 8:12. Yohanan 15:1. Yohanan 14:6. 15:5. 6:51. 6:40 y 5:10. También Yohanan 3:18 y 3:36. También Yohanan 1:29. Y el libro de Revelaciones 7:17. El libro de Daniel 9:25-26. Vamos a ver también el libro de Shemot, Éxodo 32, 31, 33. El libro de Vaikra, Levítico 17:11. El libro de Bamidbar, Números 35, 19, 27. Y el texto base en el cual quiero centrarme es la profecía del profeta Isaías 53. Todo el capítulo. ¿Por qué todos estos textos de Yohanan, amados? Porque antes de nosotros tomar una decisión tan grande como la de dejar de creer en Yeshua el Mesías, como el Cordero, la Cordera expiatoria por nosotros, por nuestros pecados, tenemos que saber las advertencias que Él nos da. Es como si tú fueras en un avión
y de ser un soldado experimentado, un paracaidista experimentado, de un momento a otro te quisieras desabrochar tu paracaídas cuando el avión va con la puerta abierta y estamos a pocos años de tener que lanzarnos todos al vacío, y dijeras, no, simplemente ya no creo en el paracaídas, y el instructor dijera, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Te quieres quitar el paracaídas? Sí, sí, no, es que ya no creo. Es que estuve leyendo, me llegó por WhatsApp no, ya no creo. El paracaídas no sirve para nada. No creo que el paracaídas me sirva para salvarme. El instructor le dice, oye, revisa bien la decisión que vas a tomar. Porque la decisión que vas a tomar de ella depende que pierdas tu alma. Si yo fuera a tomar una decisión tan grande, lo analizaría, lo pensaría y escucharía aún. Sería humilde. Escucharía las palabras de aquel en el cual por muchos años creíste. Porque déjenme decirle algo, si este video lo está viendo alguien que está negando al Mesías, que ya no cree en el Mesías, déjame decirte, hace algunos años tú creías fervientemente en él. Que ahorita no creas no quiere decir que no hayas creído en él. Creíste en él y hablabas con él y tenías la convicción fuerte en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Te dejaste engañar. Escuchaste. Tu comezón de oír te hizo abrir los oídos a aquellos que tú crees que tienen la verdad, pero que realmente necesitan de esa verdad que es el Mesías Yeshua, los sabios de nuestro pueblo. Quisiste conocer de judaísmo, dejaste de orar, dejaste de ayunar, te llenaste de conocimiento, creíste que simplemente era leer y leer y leer y leer y leer y leer y poner tu intelecto allí. Yeshua nos dice fuertemente, dichoso aquel que no halle tropiezo en mí. Él va a ser tropiezo para muchos de nosotros. ¿Saben para quiénes? Para aquellos que andan brincando de un lugar a otro, preguntándole a los judíos no creyentes en él de nuestro pueblo, oye, ¿y tú por qué no crees en Yeshua como el Mesías? Es como si alguno de nosotros casado fuera a donde la vecina a preguntarle, oye, ¿yo por qué tengo que seguir creyendo en mi esposa? Lógicamente que la vecina no te va a decir que sigas creyendo en tu esposa. ¿Yo por qué tengo que seguirle siendo fiel a mi esposa? Va el marido incauto a preguntarle a la vecina que anda en minifalda al frente de su casa. Ay, ¿y verdad que yo tengo que serle fiel a mi esposa y no tengo que hablar con ninguna otra mujer? ¿Qué crees que la vecina le va a contestar? ¿De dónde te dijeron esa mentira? No, sino que tu esposa sabe que esto y lo otro. No, sino que la voz de la serpiente. Pero yo te digo algo. Recuerda cuando tú creías en él. Recuerda cuántos años creíste en él. Y analiza, no es la palabra, se me da la palabra. Recuerda cuánto tiempo creíste en él. Y mira bien lo que estás perdiendo al tomar la decisión de abandonarle. Míralo bien, porque te estás jugando la eternidad de tu alma. La eternidad de tu alma. Hay palabras de Yeshua fuertes. Como en Yohanan 3:18 cuando dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. En Juan 3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Es duro esta parte. Es dura esta parte. Porque él está avalado por el Padre. Es duro como en Yohanan 6:40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna.
Cuando Él nos dice en Yohanan 15:5, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Lejos de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Os secáis y sois cortados y echados al fuego. Él es el camino. Juan 14:6 es el camino, la verdad y la vida. En Juan 11:25, cuando dice yo soy la resurrección y la vida, todos esos textos te invito a ti que lo estás negando a que los analices, a que mires. Es más o menos como cuando una persona dice me cansé, realmente me voy a divorciar, conseguí una mujer mejor. Realmente la vecina está soltera, la vecina se divorció ya hace mucho tiempo, me entiende mejor, es más, me identifico mejor con la vecina. No quiero, ya no creo más en mi esposa, no quiero seguir con ella, veo mejor futuro en mi vida. Es más, me siento realizado con la vecina. Y uno quiere darle un último consejo. Siéntate, hablemos. Y uno quiere sacar el álbum de las fotos y sentarlo y decirle, antes de que tomes esa decisión, date un tiempo, ven, acuérdate cuando estabas enamorado de tu esposa. Acuérdate cuando hiciste un compromiso con ella, cuando le prometiste fidelidad, cuando estabas enamorado. Mira estas fotos, míralas, míralas. Vea esos textos de Yeshua que tocaban tu corazón. Sopésalos. Mira qué pasa si llegas a caer en un error. Mira qué pasa si llegas a caer en un error. Yo te digo algo como judío, y se lo digo a todos mis hermanos judíos, y a cualquier rabino. Y si hay un rabino en español escuchándome, tú vas a saber que es así. Que yo sea yehudí, que viva aquí en Israel, que la tumba de mi madre esté en un cementerio de aquí de Israel, y que yo crea en Yeshua como el Mesías, como el Corbán, según Isaías 53, para expiación de mis pecados, y no en un pollo blanco en Yom Kippur para expiación por mis pecados. En nada contradice la Torá, porque como creyente en él creo a sus palabras y creo en un Mesías judío, un Mesías conforme a la Torá, un Mesías que en ningún momento me lleva a infringir ningún punto de la Torá, en ningún momento me lleva a sublevarme contra ningún sabio, ningún anciano de mi pueblo que me hable de Torá. En ningún momento me invita a dejar de asistir a la sinagoga, dejar de reverenciar las cosas santas de mi pueblo, dejar de obedecer la Torá y de sujetarme a los sabios mientras que me hablen de Torá y me llamen a sujetarme a la Torá. Donde él mismo con su boca me dice, ellos se sientan en la cátedra de Moshe, por tanto, todo lo que os diga que guardéis, guardarlo, mas no hagáis conforme ellos hacen. Ese es el Mesías en el cual yo creo. Entonces a ustedes que están negando a Yeshua como el Mesías, les digo algo. A mí como judío, el entrar a creer en el Mesías desde esa convicción, desde esa posición, en nada afecta a mi obediencia a la Torá, en nada me afecta como judío y en nada afecta a la salvación de mi alma. Mientras que si tú que lo quieres negar, porque piensas que es la forma correcta de obedecer los mandamientos de Elohim, porque amas la Torá y deseas obedecerla, porque deseas hacer las cosas correctas delante de Elohim, porque quieres ser un verdadero judío, un judío correcto, el negar al Mesías sí te va a afectar. Te afecta porque no vas a poder presentar un corbán delante del Eterno que expíe por ti tus pecados. Vas a tener que escoger, porque el Mesías hace parte de los mandamientos de la Torá. Y lo podemos ver en Devarim 18:15.
Y lo podemos ver en donde habla de los korbanot. Y está ordenado. Entonces, si tú infringes la ley de la Torá, donde te pide que presentes el sacrificio de un cordero, de una cordera, como expiación por tus pecados, vas a estar infringiendo y pecando contra la Torá. Y no vas a poder expiar solamente con tus oraciones o con un pollo blanco en Yom Kippur. En Devarim 18, dieciocho 15, está escrita la profecía base que habla sobre el Mesías, no que habla sobre Yehoshua, sobre Josué. Tenemos que entender que primero fue Yehoshua, Josué, antes que Isayahu, antes que Irmiyahu, antes que Yehezkel, antes que Daniel. Y si Yehoshua hubiera sido el Mesías, pues tampoco hubiera calificado. No tenía cómo calificar. No estaba Jerusalén, no estaba Belén allí. No había nacido David. Comenzando por ahí, no había nacido David. Comenzando que Yehoshua no es de la tribu de David. No es de la tribu de Yehuda. Comenzando que es absurdo que si él hubiera sido el Mesías, hubiera muerto y luego hubieran venido profetas a profetizar sobre él. Es algo absurdo que solamente alguien que no es judío puede enredarse creyendo eso. Nunca Yehoshua ben Nun ha sido visto como el Mesías ben David. Esta es la base de la profecía. 18:15. En el libro de Devarim. Cuando dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oiréis. Esta profecía es el resultado del pueblo cuando clama a Moshe y al Eterno y dice, por favor, que calle, no queremos seguirle escuchando, no va y muramos. Y le dice en el 16, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo, dice Moshe, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Cuántas palabras habló el Eterno a Josué para el pueblo? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y vemos en el libro de Yohanan 1:45 cuando viene y dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moshe en la ley. Lo podemos leer en Yohanan 1:45. Vamos a leer. Y estando Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Allí está hablando de él como el Mesías.
Vemos que el descendiente de David por Mirjam y descendiente de David a través de llevar la genética de Elohim mismo, quien fecundó el óvulo de Mirjam, ya que Elohim contiene la genética de todas las tribus de Israel y de todos los seres humanos, porque provenimos de él. Así que descartamos a Yehoshua como el Mesías, o sea, realmente nunca ha habido la disputa o nunca ha habido la incertidumbre en el pueblo de Israel, ni ningún judío tiene la duda de si Yehoshua ben Nun fue el Mesías, porque ningún judío se ha hecho esa pregunta. Hubiera sido muy absurdo que después de la muerte de Yehoshua ben Nun vinieran profetas a profetizar sobre el Mesías que ya se murió. O viniera profecía sobre que el Mesías vendría del linaje de David, cuando ni siquiera había nacido David. Ahora vamos a tocar el tema sobre los korbanot. Pero antes quiero tomar, porque también han dicho muchos, ¿en dónde está escrito? ¿En dónde está escrito que un hombre expiaría por otro hombre? ¿En dónde está escrito que la sangre de un hombre expiaría? Erráis desconociendo las escrituras. Erráis desconociendo la Torá. Porque sí está escrito. Lo que no tenemos es conocimiento. Tenemos que ir al conocimiento. Vamos a hablar un poco más del Mesías. ¿De dónde está escrito que sería muerto? En el libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Un momento. Daniel 25 al 26. Desde el 25 dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El 26 atendió. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Otro punto por el cual Yehoshua ben Nun no califica. Yehoshua ben Nun no fue asesinado, amados. Por favor, él no fue asesinado. Aquí básicamente está hablando de que el Mesías será asesinado. Será muerto, le será quitada la vida. Está en nuestras profecías, las del pueblo de Israel. Nosotros como judíos creemos en las profecías del libro de Daniel. La mayoría de nuestros sabios y nuestros ancianos no las conocen en profundidad. Pero aquellos que sí las creen y nos basamos en ellas. Y está escrito. Y después en Daniel 9:26, y después de las
72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y se cumplió, le fue quitada la vida al Mesías en sacrificio, en expiación, conforme a lo escrito por el profeta, dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53. Y vino, y se cumple la profecía, vino un príncipe y destruyó la ciudad y el santuario de Jerusalén en el año 70, Tito. Cumplió esa profecía. Entonces, de una vez por todas, ya queda descartado. Josué ben Nun, Josué, no tiene nada que ver con el Mesías. Pero vamos a ver ahora la parte de Yeshua como expiación. ¿Dónde habla de eso? Ya vemos que Yeshua es ese Mesías al cual le es quitado la vida. ¿Por qué le fue quitado la vida? Lo encontramos en Isaías 53. Pero antes quiero que miremos estos textos. Porque cuando hablamos de que hay que aceptar la salvación de nuestra alma, para muchos de nosotros como Yehudim, se hace una gran pregunta. Y es lo que los misioneros cristianos no han podido debatir. Porque cuando llega un misionero a hablar con un judío y le dice, quiero hablarte de la salvación de tu alma, como Yehudim, un Yehudí tradicional le va a decir, yo no necesito que me hable de la salvación de mi alma porque yo voy a ser salvo, porque soy pueblo de Israel, soy judío, soy el pueblo escogido. Porque nos es enseñado desde jóvenes la fábula de que todo judío, después de que muera, haya sido bueno o haya sido malo, verá el Olam Haba, el mundo venidero. Porque desconocemos la Torá, desconocemos los textos, desconocemos este texto que les voy a dar. Por las fábulas del Talmud y las fábulas rabínicas, el judío común siempre le es enseñado que si él se porta mal, si él llega a infringir, si llega a ser malo en la vida, va a tener una oportunidad después de muerto como Yehudí. Y durante un año él tendrá la oportunidad de expiar sus pecados y luego tendrá la geulá de su alma. Y esa es una mentira tradicional que nos es contada y que es creída. Por eso, normalmente en el pueblo de Israel no se habla de la salvación del alma, pero está en la Torá. También se habla de la reencarnación, pero este texto que les voy a dar y les voy a invitar a que vayamos a Shemot, a Éxodo 32, 31, 33, hace parte de una parashá donde el Eterno nos muestra que el que pecare, ese será borrado de su libro. El libro de la vida, ¿se acuerdan? Lo que habla también el libro de Revelaciones de Yohanan. Lo que habla Yeshua. La salvación. Vamos a ir al libro de Shemot. (32, 31, 33). Les voy a hacer una pequeña antesala. Moshe sube al monte Sinaí, mientras que él sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la Torá. Abajo se queda Aarón con el pueblo presiona a Aarón, cogen los brazaletes, el oro, hacen un becerro de oro y como tarda Moshe, entonces empiezan a hacer festividad y a decir, estos son los dioses que nos sacaron de Misraim. Cuando baja, se dan cuenta de esto, el Eterno le dice, mira lo que ha hecho tu pueblo, lo voy a destruir. Moshe intercede por el pueblo. Y aquí es donde yo les voy a preguntar una cosa. ¿Por qué Moshe se
presenta como expiación, dice, mire, ¿sabe qué? Córteme a mí, pero perdone al pueblo. Y ahí es de donde vamos a deducir y nos vamos a dar cuenta por qué, y esto no lo conoce sino un judío. Alguien que no es judío no entiende y no conoce esto. No sabe que para nosotros, el que un sadik sea designado por el Eterno para expiar por el pecado de toda una generación es algo entendible y es común y es enseñado por nuestros sabios, por nuestros rabinos, hasta el día de hoy. Y ha habido muchos sadiquín. Ha habido muchos sadiquín. Y si tú eres judío, más ecofico, por favor, no hablen estudiot. Beibrit, bentaim, ani omer mashu, retzini. Si tú eres yehudí, tú sabes de qué te estoy hablando, porque eso es lo que nos enseñan nuestros ancianos. Eso es lo que está en muchos libros, aún aquellos que muchos de vosotros veis, los Breslev, Jonathan de Galet, el Rav Arush, hablan de esto, de los sadikim, que muchas veces su muerte ha sido tomada como capará, como expiación, para que no vinieran grandes sagot, para que no viniera muerte o destrucción sobre toda una generación. Y se enseña y se habla de muchos sadikim que han hecho esto, que el Eterno ha mirado y se enseña que la muerte de ellos, la muerte de formas trágicas, de formas dolorosas, han hecho algo que se llama Kiddush Hashem, para expiar y para que no viniera destrucción y muerte sobre generaciones completas en las eras del pueblo de Israel. ¿Y de dónde salen estas enseñanzas? De acá, de Moshe, cuando él mismo se presenta y le dice, no destruyas al pueblo, sino destrúyeme a mí. Pero miren lo que le contesta el Eterno. Porque no le correspondía a él, le correspondía al Mesías esa función. Shemot, Éxodo 31, Shemot, Éxodo 32, del 31 al 33, dice, entonces volvió Moshe a Adonai y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron Elohim de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Se está presentando como sadik de su generación, le está diciendo no lo vayas a destruir. Si quieren nos vamos un poco más atrás a Shemot 32, 7 y lo leemos. Entonces Adonai dijo a Moshe, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus Elohim que te sacaron de la tierra de Misraim. Dijo más Adonai a Moshe, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moshe oró en presencia de Adonai su Elohim y le dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Misraim con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los de Misraim diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y haré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Allí intercede él, pero luego baja y nuevamente le dice, entonces volvió Moshe a Adonai y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron Elohim de oro, que perdones ahora su pecado y no, sino ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Se estaba entregando por el pecado de los demás, por el pecado de su pueblo. Iba a entregar su sangre porque él conocía, ya había recibido las tablas de la Torá, y es el otro texto que vamos a mirar. ¿Por qué no se podía comer carne con sangre? ¿Y cuál era la función de la sangre? Lo dice la Torá. El 33 es clave. Y Adonai respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Eso es lo que sucede cuando alguien peca contra Elohim. ¿Y qué es pecar contra Elohim? Pecar contra Elohim es desobedecer cualquiera de sus mandamientos. Cuando nosotros pecamos contra Elohim, entramos en el riesgo de ser borrados de sus libros. Por eso, mientras que tenemos vida, mientras que estamos en esta tierra, necesitamos que alguien derrame su sangre para expiar por nosotros. El perdón de pecado lo recibimos de parte del Padre, pero alguien tiene que pagar por el pecado. Está escrito como mandamiento: confesarás vuestros pecados delante de Elohim. Eso hace parte de la teshuvá, del arrepentimiento. Nosotros vamos y pedimos perdón delante del Padre, hacemos ese proceso de teshuvá. Pero tenía que haber derramamiento de sangre. Alguien tenía que pagar por ese pecado que había sido perdonado. Si nos damos cuenta, el Padre ya había perdonado el pecado de ellos, pero alguien tenía que pagar, y hubo muerte más adelante. Hubo muerte. Vemos que por más hubo muerte, pero el Eterno no aceptó la sangre de Moisés. No aceptó la sangre de Moshe. ¿Por qué? Porque no era la que él había escogido. Él la ofreció, pero no la aceptó. Por más de que perdonó, dice en el 14, 32:14, entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Los perdonó, pero más adelante él pide sangre, porque el pecado tiene que ser cubierto con sangre. Vamos a ver el libro de Vaikra, Levítico 17:11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ha sido entregada. La sangre es para expiación. Es la única que puede expiar el pecado. El perdón es dado, pero hay que dar una paga, hay que expiar. Y nos damos cuenta cómo cuando alguien le quitaba la vida a otro, había un vengador de su sangre. Cuando alguien mataba voluntariamente a alguien, con cohecho, con deseo de quitarle la vida, él tenía que expiar ese pecado. ¿Con qué? Con su propia sangre. Había un vengador que lo buscaba y hacía regar su sangre en paga de la sangre del que había sido derramada. Lo vemos en Números 35, 19, 27. El libro de Bamidbar, 35, 19, 27. Números. Decía: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa, por acechanzas y muerte, o por amistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Hará derramar su sangre. Entonces vemos que está escrito
que la sangre, que en la sangre fue hecha por algo por el Eterno. En la sangre está la vida y fue hecha para expiación. La sangre de cualquier carne no habla solamente de la carne de los carneros. Y vamos a ir ahora al texto base que quiero tocar. Isaías 53. Quiero leer antes el texto que me muestran. Porque el Eterno quiere tener misericordia. De nosotros. Tengo problemas con el celular. Amén. El Eterno quiere tener misericordia de nosotros. El Eterno quiere tener misericordia de ti, que en tu amor por la Torah, que en tu amor por el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, te has dejado confundir. Te has dejado sembrar la duda en tu mente y en tu corazón y te estás cuestionando de que el Mesías sea expiación por nuestros pecados. Lo vamos a leer en Isaías 53 de una forma muy sencilla y te voy a despejar tus dudas. Hay una parte en que a muchos les es dicho, bueno, si nosotros vemos los sacrificios que eran presentados para el perdón por los pecados, en ninguno dice que se presentara un cordero por expiación de pecados, y todo el mundo dice que Jesús es el cordero, pero aquí dice que es una cordera. Bueno, primero yo quiero corregir la forma de decir cordera en español, porque realmente no existen corderas. Existe cordero, que es el macho de la oveja, y existe oveja. O sea, una cordera es una oveja. Pero en hebreo no aparece la palabra oveja, sino aparece una nekevá de cordero. O sea, la oveja, nekevá significa femenina, una mujer, una hembra. Una hembra, un cordero hembra. O sea, de los corderos tomarás una hembra. En hebreo, esa hembra, esa nekevá, se llama Rachel. Rachel, igual que nuestra matriarca, una Rachel. Y cordero en hebreo se dice Se. Por eso Jesús es conocido como el Ben Adam Ase. Ish Ase, el hombre cordero. Pero entonces el punto en el cual a muchos de ustedes les hacen dudar es que les llevan a los textos y dicen, mire lo que dice. Por confesión y perdón, en Levítico 5:6 dice, y para expiar el pecado que ha cometido traerá al Eterno una cordera o una cabrita como ofrenda de expiación. Entonces quiero ir a ese texto. Una cordera, Levítico 5:6.
Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación, si se dan cuenta, o sea, primero la confesión. Amén, es perdonado. Y luego la expiación. Y para su expiación traerá a Adonai por su pecado como cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el Cohen te hará expiación por tu pecado. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero ese no es el punto, pero quiero seguirlo leyendo. Porque no podemos sacar un texto fuera de su contexto. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, y habla en masculino, traerá a Adonai en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro por holocausto. Entonces demos cuenta que comenzando hay textos que son muy difíciles y aún más aún en hebreo. Comenzando no solamente dice cordera, quiero que sea el primer punto que voy a añadir. No es un texto sólido porque dice una cordera, pero más adelante dice, y si no, les voy a volver a leer. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, entonces siembra la duda, ¿cordera o cordero? Primero dice traerá una cordera, una hembra, pero luego dice si no tuviera suficiente para un cordero y habla en masculino. Pero sin embargo, te voy a dar la opción de la duda y voy a seguir hablando de que habla de una cordera, o sea, de una oveja, de un cordero hembra. Pero aquí es donde yo les digo, por favor, ustedes son engañados y son confundidos por desconocimiento. Hay una diferencia entre conocer mucho y tener profundidad. El conocer mucho te lo da tener una buena memoria. Un joven puede tener muy buena memoria. Alguien que entra a estudiar para abogacía y es joven, se aprende cualquier cantidad de códigos. Pero no por eso quiere decir que los maneje en profundidad. Porque la profundidad te da los años, las canas, la experiencia. Es muy diferente la profundidad a tener un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y es lo que está lleno los exégetas de hoy en día y los pseudo rabinos mesiánicos. Son un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad y hacen errar a muchos. Porque si nos diéramos cuenta y fuéramos humildes y nos hiciéramos como niños, acordémonos que Yeshua dice, si no os hicieres como niños, no podréis heredar el reino de mi Padre. Humildes, miramos las cosas sencillas. La respuesta a este conflicto está en Isaías 53. Él dice, pero aquí está escrito una cordera. Vamos a leer. Y para expiar el pecado que ha cometido traerá al Eterno una cordera. Voy a leerlo en otra versión. Y para expiación traerá a Adonai por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera. Es más, le voy a ayudar a esta persona. Le voy a añadir lo que dice acá, más completo. Y para su expiación traerá a Adonai por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera. Te invito a algo. Si estuviera profetizado por el Eterno que Yeshua también es una cordera, que Yeshua también va a ser una oveja de expiación, no solamente un cordero, sino una cordera, ¿le creerías a lo que él profetizó en Isaías, en el capítulo 53? Pues nos vamos a confirmar con el texto que el Eterno pensó en todo. Él sabía que ibas a ser manipulado con ese texto. Pero nosotros por no leer en profundidad nos dejamos engañar. Vamos a ir a lo que dice el texto de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Es triste que muchas personas se niegan, muchos Yehudim y no Yehudim se niegan a creer en ese anuncio. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Muchos en mi pueblo dicen que este texto está hablando sobre el siervo sufriente y que esto habla sobre Israel. Pero nos damos cuenta que no está hablando sobre Israel. Está hablando sobre un hombre. Está hablando sobre un hombre. Y vamos a seguir leyendo y nos vamos dando cuenta que no habla sobre un pueblo, sino sobre un hombre. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. No dice despreciado y desechado entre los pueblos. Está hablando de un hombre, del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. No se le dice varón de dolores a un pueblo, a un hombre, al Mesías. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Atención a esta parte, por favor. Mas él, ese hombre, el Mesías, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿De quién está hablando? De nosotros, como el pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que lo anterior estaba hablando del Mesías, porque aquí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Adonai, ¿quién lo hizo Adonai? No los hombres. Nosotros no escogimos al Mesías. Los seguidores de él no lo escogimos como Mesías. Las generaciones después de los seguidores del Mesías, no lo escogimos a él, a Yeshua, como el Mesías. Vemos aquí quién es el que lo escoge, quién es el que lo designa. Adonai mismo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Está siendo profetizado que él cargaría, Adonai mismo cargaría en él el pecado de todo el pueblo. Es más, en el 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el Mesías sería molido por el pecado del pueblo. Aquí en el 7 dice, en el 6 dice, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Quién? El Mesías. Y atención, porque aquí está la respuesta. ¿Querías ver una cordera en femenino? Lo vas a escuchar. Isaías 53, capítulo 53, versículo 7. Angustiado él
y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Sí, ahí veo como cordero, pero está escrito que una cordera. ¿Viste que tengo razón? Pues te voy a mostrar tu cordera. ¿Sabes qué es una cordera? Una oveja, porque no existe cordera en ninguna. Por eso ahí dice, y les leo esta versión que me parece muy linda. Y para expiación traerá a Adonai por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. No dice una cordera, porque una cordera es básicamente una oveja, mi amado, mis amados. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Amados, para aquellos que veían un tropiezo en no, es que es una oveja, una cordera, pues Yeshua no es comparado solamente. Y aquí entro a ese punto. Son comparaciones, amados. Básicamente lo que el Eterno quiere darnos a entender con estas profecías es que su sangre sería expiación por nosotros. No está queriendo decir que Él sea un animal de 4 patas. No está queriendo decir que sea una tórtola. Entonces, el que no tenga para acceder a la expiación del Cordero de Elohim, entonces le decimos Yeshua la tórtola, Yeshua el cabrito expiatorio, Yeshua la cabrita. Entendamos, amados. Algunas veces nos volvemos tan literales que pecamos de torpes. El Eterno lo que nos quiere mostrar, y por eso la foto de este video, cuando a Yeshua se le dice que es el león de la tribu de Yehuda, no está queriendo decir que cuando llegue él va a rugir y que tiene una melena y orejas y colmillos y bigotes y melena robusta. Que cuando nosotros le digamos, oh, sana al hijo de David, él nos diga, o que cuando llegue y estemos en las bodas del Cordero, digamos, le vayamos a preguntar, oye, ¿y por qué tal cosa, Yeshua? Y nos conteste, meh. No, entendamos, es un símil, una comparación, es lo que nos quiere dar a entender a través de las profecías. Cordero o cordera, por eso lo pone aquí. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja. Ay, pero él es macho. Yeshua es varón, es zahar en hebreo. ¿Entiende? Como cordero o como oveja te está queriendo decir como expiación por pecado. Aquí está el texto con el que muchos contradicen. Una hembra del rebaño y como oveja, una hembra del rebaño. Y vemos en el 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. ¿Cuántas veces vemos la palabra pecado? ¿Cuántas veces vemos acá que Él da su vida por nosotros? ¿Cuántas veces nos damos cuenta acá que Él expía cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado? Verá el linaje en el 10. El 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién llevaba la iniquidad? El cordero, o la cordera, o las tórtolas, o el cabrito, o la cabrita, o la vaca. Y si lo resumimos todo en eso, el sacrificio expiatorio, entendámoslo en el nombre de Yeshua, de parte del Todopoderoso, del Elohim que nos creó, del Elohim que dice, no, sino que aquel que pecare, yo le raeré de mi libro. Lo que nos está diciendo es, muchachos, ahora les doy la sangre de mi justo, de mi sadik, de mi hijo, de mi ungido. Entiéndanlo, del sacrificio expiatorio que quiero que ustedes acepten. Por eso Él destruyó el Beit HaMikdash, porque estaba cansado de que nosotros derramáramos la sangre de animales, pero no entráramos en un verdadero proceso de arrepentimiento de Teshuvá. De nada servía esos pobres animales
puros, esos pobres animales inocentes, esas matazones, esos ríos de sangre. Si nuestro corazón no se volvía a Él, y Él pensó más alto y dijo, si no se reargullen de pecado al ver una pobre víctima animal, pues les voy a presentar una víctima humana, un sadik, un justo, descendiente del linaje de David, a ver si al ver cómo derrama su sangre y su cuerpo es traspasado por ellos, no se arrepienten de sus pecados. El sacrificio expiatorio, cuando habla de tórtolas, cuando habla de corderos, cuando habla de cabritos, cuando habla de que Él es el cordero, y como ves aquí, y como oveja, como cordera, lo que nos está queriendo decir es aquel al cual yo acepto que dé su sangre para pagar y expiar por vuestros pecados. El 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Eso hizo Yeshua por ti, tú que le estás negando. Acuérdate quién fue el que te sacó de donde te sacó. Acuérdate en el nombre de quién orabas a tu Padre, en el nombre de quién recibiste muchos milagros. Acuérdate en el nombre de quién es expiado tus pecados cuando los confiesas en arrepentimiento delante del Padre. Acuérdate que Él, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, derramó su vida hasta la muerte por ti, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresiones. ¿Sabes por qué dice llevado el pecado de muchos y no llevado el pecado de todos? Porque Él no puede llevar el pecado de todos. Él no puede llevar el pecado de todos. Porque Él no puede llevar el pecado de aquellos que le rechazan. Él no puede llevar el pecado de aquellos que no quieren aceptar su sacrificio. Él lastimosamente así lo desea hacer. Solamente puede llevar el pecado de aquellos que le acepten de parte del Creador, como esa cordera, como ese sacrificio expiatorio, para que su sangre expíe sus culpas y sus pecados. ¿Querías ver una hembra del rebaño? ¿Querías ver una cordera? Aquí está, léelo en Isaías 53. Hago esto específicamente porque el Eterno no me había dado la orden de contestarte, porque Yeshua no desea convencer a nadie de su existencia, de su veracidad, que simplemente quiera comprobar que Él es verdadero. Lo hago por un sueño que me dio el Eterno. Un sueño, y hablo en este momento específicamente sobre un alma que el Eterno quiere tener misericordia de esa alma, quiere tener misericordia de ti. Y no solamente de ti, sino de tu esposa y de ese bebé que lleva en su vientre, para que no venga juicio sobre ninguno de ustedes. Por un sueño que Él me dio, donde tu esposa pedía auxilio en inglés, pedía auxilio, y por más de que se trataba de mostrar muy bien, estaba pidiendo auxilio y pide auxilio por su alma. Y me pidió auxilio en ese sueño, y yo le contesté en inglés diciéndole, yo te puedo ayudar. Y esta es la ayuda que les doy a ustedes. Esta es la ayuda de parte de Yeshua el Mesías, que les ama. De Yeshua el Mesías, que les desea perdonar. Solamente vuélvasen al Padre. Vuélvasen al Padre. Vuélvasen al Padre para que Él les pueda mostrar quién es su Hijo. Y por favor, no se salgan de la sangre de su sacrificio, para que sus almas no queden confinadas al juicio eterno. Que el Eterno tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él en ningún momento te ha desechado. Y si tú escuchas y ves hasta el final este video, yo te quiero decir que Yeshua en ningún momento te ha abandonado. Él sigue ahí a tu lado. Y le gusta que tú averigües y escudriñes. Pero no te dejes engañar. Porque si tú tomas la decisión de abandonarle,
Él no te podrá cubrir con su sangre preciosa cuando tu alma sea pedida y tengas que dar cuenta delante del Eterno y tengas que pagar con tu sangre, con tu alma, por cada uno de tus pecados. Él tiene sus brazos abiertos para recibirte de nuevo. Él fue dado por el Padre para nuestro bien, para nuestra guianza, para guiarnos de retorno al Creador, a sus misbot. Él es el cordero, la cordera que quita el pecado del mundo, la cabrita, la tórtola, el macho cabrío. Él es el sacrificio expiatorio. Por eso fue destruido el templo, porque ahorita no hay un sacrificio que podamos presentar. Y sabemos que la sangre es la que expía, el Eterno nos perdona, amén, sí. Pero ¿y quién paga la expiación? Y déjame decirles algo. A todos ustedes que lo están negando, a ti que eres judío ultraortodoxo tal vez, tenemos que tomar una decisión de la cual dependerá la eternidad de nuestras almas. ¿Qué es más fácil escoger? ¿Un pollo blanco en Yom Kippur? Con el cual se hace capará sobre la cabeza de los que rechazan el sacrificio del Mesías, de Yeshua. Y luego de ese sacrificio hacen un caldo de pollo con el cual rompen ayuno de Yom Kippur. Sí, es suficiente para nosotros, como pueblo escogido, como ultraortodoxos, como personas que pueden decir, sí, no creo en él y punto. Tengo mi pollo de Yom Kippur para que expíe por mí. Tengo mis oraciones. ¿Dónde está escrito que las oraciones expiarían? No, la sangre, la sangre, la sangre de un justo. Es más fácil escoger la sangre del Mesías Yeshua que la de un pollo que ni siquiera está ordenado un pollo. El pollo que quita el pecado del pueblo de Israel. Tenemos que dejar de ser necios y rebeldes. Aprovechemos mientras que la misericordia, el Rahem y el Gen, el favor del Eterno todavía está con nosotros. Yeshua está esperando por cada uno de nosotros. Él es fiel y verdadero. Él estará hasta el último momento abogando por nosotros. Su sangre, su sacrificio está allí. Pero cuando Él reciba la orden del Padre, del Todopoderoso Boreolam, y tenga que tomar sus vestiduras blancas, su espada y montar en su caballo blanco, ya no vendrá, ya no vendrá, ya no vendrá como cordero, ya no vendrá como oveja mansa que va al desquiladero. Vendrá como león de Yehuda, a regir con vara de hierro, a juzgar a vivos y a muertos. Así que, amados, aprovechemos mientras que Él puede ser recibido como expiación por nuestros pecados. Porque aquellos que lo rechacen en vida tendrán que dar cuentas, tal vez en vida, delante del Eterno, por haber rechazado la expiación por tus pecados, por nuestros pecados. Y la condenación será el caret eterno, ser cortados y echados de la presencia por la eternidad del Eterno, donde es el llorar y crujir de dientes. Que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros. De todos nosotros, Beshem, Yeshua, Hamashiach. Abacados, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Abacados, ten misericordia de nosotros. Yeshua, he hecho mi parte. Te pido por favor que hagas la tuya. Abba, he hecho mi parte. Te pido por favor que hagas la tuya. Que reargullas, que convenzas, que reveles en el nombre de Yeshua Hamashiach. Toca los corazones. Trae a todos aquellos que se han apartado de la vida verdadera. Por favor, porque tú, Yeshua, eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. ¿Qué sería de nosotros si nos apartamos de ti? Solos no podemos hacer nada, Yeshua. Oh, Yeshua, hijo de David. Oh, Yeshua, hijo de David. Ten misericordia de mí. He cumplido mi función, he cumplido mi obra. He hecho la función de atalaya, he hablado de ti.
Y ahora en tu nombre, Yeshua, pido al Padre, a tu Elohim, mi Elohim, que Él sea trayendo convencimiento, rearguyendo y teniendo misericordia de todos y cada uno de aquellos que necesitan un toque de su presencia, que necesitan un toque de su misericordia, Abacados. Que tu espíritu, tu Ruach HaKodesh, sea llegando hasta cada lugar donde es visto, donde es escuchado este video, en el nombre de Yeshua, Abacados. En el nombre de Yeshua te lo pedimos ahora. En el nombre de Yeshua. Gracias, porque eres bueno y poderoso. Gracias, Rey eterno. Toca cada corazón, llena cada vida. Te los entrego, son tus almas, Abacados. Oh Yeshua, gracias, 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 gracias. Gracias, Abacados. Hashem Yeshua HaMashiach. Gracias. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, amados. Sigamos adelante. Y acordémonos que así nosotros no le podamos ver. Él está con nosotros y cumplirá su promesa, porque Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin. Dasle Kofico, Bemet Kofico de como un miquito muy cariñoso que tenemos aquí en Israel. Sakados Baruch Hu Yevarejeja, Beshem Yeshua HaMashiach, Beiten Leja, Ruach Elohim. Kaja אתה יכול להאמין בישוע המשיח ולהמשיך בדרך הנכונה, הדרך של התורה, הדרך של הבשורות טובות של משיח ישוע, אמן ואמן.